¿Tú me tienes? Perfecto, no, ya ya tenemos listo. acá en el estudio al maestro Iván Martínez Azueta. Maestro Iván. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Villa? Pues, como Cállate, siempre, arrastrado. un placer estar acá. Excelentísimo. Excelentísimo. No es Armando Hoyos, ¿no? Maestro, por favor. Bueno, el tema que les traigo para platicar tiene que ver con la planta desalinizadora de Rosarito. La semana pasada, el jueves, se publicó en la Gaceta Ecológica de Semarnat, que es donde se publica las manifestaciones de impacto ambiental que están ingresadas para revisión, las que ya se concluyó su proceso de revisión, bajo la redundancia. Y se ingresó el de la planta desalinizadora de Rosarito, que el promovente es la Comisión Estatal del Agua de Baja California, es decir, es el proyecto que está impulsando el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y si bien ya sabíamos desde el programa estatal hídrico que un proyecto estratégico para abasto de agua era la planta desalinizadora de Rosarito, el proyecto que se presenta ante Semarnat es muy distinto del mismo. Para empezar, lo que se planteó en el programa estatal hídrico es que se construyó una planta desalinizadora con capacidad de 1000 litros por segundo para abastecer a la zona urbana de Tijuana. Sin embargo, al revisar la manifestación de impacto ambiental del proyecto ingresado, viene que el proyecto sería de una capacidad máxima de 4400 litros por segundo, 4.4 metros cúbicos por segundo. Ese es el mismo volumen que se te pretendía producir con la planta desalinizadora de Rosarito. Yo cuando lo abrí, lo primero que me saltó fue eso, ¿no? No es el proyecto que estaban anunciando, ¿no? Y claro, hay denuncias, sospechas de que el proyecto de Kiko Vega estaba sobredimensionado para poder exportar agua a San Diego, California. Pero bueno, eso no es todo. Al revisar, conforme avanzaba con las páginas, decía, esto ya lo he leído en otra parte. Y ya revisé que la empresa que hace, la consultora que se contrató para hacer la manifestación de impacto ambiental es Cisco Consultores Ambientales de Ensenada. Es la misma empresa que elaboró la anterior manifestación de impacto ambiental. Y seguía avanzando. Y decía, es que esto se parece. Ya que vi las imágenes, dije, es exactamente la misma manifestación de impacto ambiental con algunos cambios. Por ejemplo, un cambio muy claro es que simplemente le cambian NSS Agua por Comisión Estatal del Agua de Baja California. Lo actualizaron. Sí, le quitan todo eso. Casi un buscar y reemplazar. Y también todo lo referente a la exportación de agua. Porque en esa planta, en esa manifestación de impacto ambiental de la de Kiko Vega, ahí decía, ¿no? El cliente principal de la desalinizadora será la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y los excedentes que se generan serán vendidos a clientes del otro lado de la frontera con esas capacidades, ¿no? Entonces, esto levanta sospechas, evidentemente, respecto a las mismas intenciones que tenían con ese proyecto. Cabe decir que cuando Kiko Vega impulsó este proyecto, como nos dimos cuenta que en efecto se iban a impulsar planes para exportar agua, fue con los proyectos complementarios que fueron 2 acueductos del lado mexicano y uno del lado estadounidense, ¿no? El acueducto Rosarito El Florido, después un segundo acueducto El Florido Otay, y ya de Otay había un acueducto hacia un reservorio donde obtiene agua el distrito de agua de Otay en California. Iván, no, perdón que te interrumpa rápido, esa es la comparativa que Sí. la que tú haces para más o menos darle, sobre todo por la gente que nos está viendo, para darle la dimensión de que es exactamente el mismo, ¿no? Claro, sí, les pasé esta imagen solamente como un ejemplo para que vean que es exactamente la misma manifestación de impacto ambiental. Esa tiene todo, simplemente le cambian el logo de NSS Agua por el del Comisión Estatal del Agua de Baja California. El del lado izquierdo es el actual. Sí, es el actual. Gobierno de Marina del Pilar. Y el derecho es el de Kiko. Y abajo dice Cisco Consultores Ambientales. De hecho, habría que investigar cuánto se le pagó a Cisco por hacer la misma manifestación de impacto ambiental con algunos cambios, ¿no? Entonces les comentaba, esos proyectos en el lado estadounidense se avanzó, se obtuvo el permiso para construir ese acueducto, incluso el permiso para importar agua por parte del gobierno de Donald Trump de entonces. Sin embargo, en México, el segundo acueducto que va del Florido a Otay no se logró obtener el permiso por un error del promovente que se podía enmendar, pero ya no siguió por esa vía. Sin embargo, a pesar de que no hay acueductos, hay otra forma de poder exportar agua, o más bien de entregar indirectamente agua, o los beneficios de la producción del agua de esa desalinizadora a San Diego, y es a través de las actas de la SILA, ¿no? Las actas de la SILA plantean que el financiamiento de proyectos binacionales de nuevas fuentes de agua pudiera, como son plantas desalinizadoras, de hecho se listan 2 plantas desalinizadoras, la de
el Océano Pacífico, Rosarito, y la del Mar de Cortés o Golfo de California, se plantea que se pueden, ya sea entrega directa a través de acueductos o indirecta a través de intercambios de derechos de agua del río Colorado. Es decir, que Estados Unidos, las agencias del agua del sur de California pudieran invertir en la planta desalinizadora de Rosarito, no a cambio de que se construya un acueducto, sino a cambio de quedarse con derechos de agua que le corresponden, por ejemplo, a Tijuana, ¿no? Que era lo que también se cuestionó de la intentona que quiso hacer Bonilla. Sí, O sea, no solamente Kiko, sino realmente la línea que ya también quería trazar el mismo exgobernador morenista, ¿no? Sí, totalmente, Jorge. Y recordemos que Jaime Bonilla, siendo republicano residente de California, fue el director del distrito de Agua de Otay. Ese distrito que sería el principal comprador, o que en ese entonces se proyectaba a ser el principal comprador del agua de esta desalinizadora. Entonces, bueno, eso, de hecho, un cambio que sí viene en las primeras páginas, no he tenido tiempo de revisarla a fondo, simplemente fue un ojeo rápido. Es una gráfica que con la que se justifica la capacidad. Ahí viene, digamos, la proyección de la demanda de agua de Tijuana y viene por fases, que son 4 fases de la desalinizadora, cómo se, digamos, se estaría suministrando a esa demanda, ese incremento de la demanda. Pero a mí se me hace que es una forma de justificar, porque es la manera de justificar que es la misma planta desalinizadora, ¿no? Entonces, insisto, eso genera sospecha respecto a las posibilidades de que se está reviviendo este gran proyecto, que hay muchos intereses detrás, tanto de políticos locales, empresarios, de ambos lados de la frontera. Y bueno, es algo que se sigue discutiendo y que probablemente, dado ahora vimos con el Acta 330 cómo Estados Unidos aportó un mayor monto para estos proyectos de conservación de agua, no dudo que ahorita también paralelamente a esto se esté gestando algún acuerdo para una nueva acta que se tiene que firmar dentro de 2 años que ya establezca directamente un proyecto como este. Sí, y además lo único que quizá podría variar es la inversión, porque era lo que proyectaba. ¿Recordás que lo pasamos de Marco Moreno Mejía, el secretario de Hacienda, va a ir un impulso del gobierno federal. Entonces, probablemente, o que un sería banco. lo único que podría variar, claro, ¿no? Donde el gobierno del estado no le inyecte tanto recurso, que sea más el gobierno federal, pero aún así lo que preocupa es que es el mismo proyecto y que además esta intervención del gobierno, bueno, de Estados Unidos, ¿no? Sí, totalmente, Jorge. Se ha dicho, de hecho, la propia Claudia Sheinbaum planteó que los grandes proyectos de abasto hídrico serían, por ejemplo, en Tijuana, Baja California, y en algunas otras entrevistas ha planteado, como digamos, ha hablado de manera general, pero ha hablado de que son necesarias las plantas desalinizadoras. El mismo AMLO lo dijo, ¿no? López Obrador, también el Programa Nacional de Infraestructuras de AMLO, se proyectó un recurso para la planta desalinizadora Rosarito, que yo supongo que no prosperó por los litigios que había respecto al terreno, a varias otras cuestiones, ¿no? Parece que ya se están resolviendo, entonces se puede impulsar. Pero insisto, lo que me parece muy contradictorio es que ellos, el programa estatal hídrico es el instrumento legal de planeación de las obras, de los planes en relación con el agua, ¿no? Entonces ahí es donde justificas los proyectos impulsos. Entonces que plantees un proyecto de ciertas dimensiones ahí, que va a ser tu principal proyecto de abasto de zona costa, y de pronto aparezca una manifestación de impacto ambiental 4.4 veces más en términos de capacidad. Eso es lo que resulta sospechoso, pues, ¿no? Digo, habría que revisarlo a detalle, si hay algún otros cambios, pero bueno, ahí está el documento y sin duda salta a la vista, pues, ¿no? La realidad es que en este escenario no sería el primer proyecto de la administración de Kiko Vega que la gobernadora rescata, ¿no? Ya prácticamente, conforme ha ido avanzando, te das cuenta que hay muchos proyectos, el de Seguritec, por ejemplo, el de las cámaras de vigilancia, y todos los planteamientos después de un gobierno de Bonilla fueron enrareciéndose en el discurso, ¿no? De primero eran condenados, después, bueno, no tanto. Y luego, bueno, ¿sabes qué? Sí se pudiera llevar a cabo. Y de repente, en estos momentos ya estamos exactamente donde estábamos en el 2017, 2018, ¿no? A ver si no pasan protestas como las que se dieron, ¿no? Posteriormente. Están minimizando la protesta por el tema del apoyo popular que tuvo Morena, ¿no? Y lo están confundiendo. Porque una cosa es el apoyo popular a Morena y otra el apoyo popular a la persona. Kiko Vega arrasó en la elección meses atrás de la que se empezaron las protestas, ¿eh? O sea, en agosto arrasaron en la elección, en julio arrasaron en la elección, y en octubre, noviembre ya estaban teniendo problemas de manifestaciones, y en diciembre fue cuando reventó esto, ¿no? Y este es uno de los problemas. Pues. Sí, y justo arrasaron en la elección y tenían mayoría en el Congreso, y es
la manera en que impulsaron estos proyectos. Por cierto, no deja de resaltar el hecho de que ahora Carlos Torres sea el encargado de proyectos estratégicos, no solamente el estado de Tijuana. Este es un proyecto estratégico para la zona de Tijuana y que Carlos Torres fue el principal impulsor en el Congreso de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ahí hay muchos actores, digo, él es un ejemplo, ¿no? Directo, pero hay otros que están ahí. Sí, los Peterson estarán por ahí, seguramente. También, ¿no? Los Peterson, sí. Ya están en la Comisión Estatal del Agua, seguramente. Oye, luego leí algo chistoso que vino en las dos manifestaciones de impacto ambiental, pero dicen que la calidad del agua será de tal, digamos, mucho más que la actual, y eso va a impactar en reducir el consumo de agua embotellada. Dice. Yo acabo de ir a Ensenada y estaba en la zona que abastece la desalinizadora, no te puedes ni lavar los dientes. Sí, no. Y además siempre trae problemas, sí. ¿no? O sea, siempre se descompone, siempre hay algún problema que se cruce en obra de infraestructura, y no hídrica, sino vial. O sea, siempre trae problemas esa desalinizadora. Y además de esto, y lo vamos a contrarrestar poniendo a la embotelladora de aguas Niágara, ¿no? Cruzan todos los proyectos. Como pasó con Kiko Vega, que el proyecto Constellation Brands y el proyecto desaladoras estaba vinculado directamente. Y qué bueno, Iván, que lo traes a la mesa porque, pues bueno, ya al menos tendrá que saber el gobierno del estado que la Contraloría del Agua está al tiro con estos temas, ¿no? Porque sí, de repente se piensa y los panistas piensan que fue Morena y no Mexicali Resiste, o fue Morena y no los grupos ciudadanos los que tumbaron los proyectos, ¿no? Ahora imagino los panistas, ¿qué van a decir? Este proyecto está mal. Nos oponemos a ese proyecto, porque no lo estamos impulsando nosotros. Fue su idea. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.